Bueno, buenos días, disculpen la demora, es un tema del sistema de no poder atender inmediatamente, pero bueno, vamos a avanzar con el tema. Iniciamos hoy, bueno, vamos a tocar temas muy importantes, porque son justo el eje o la columna por donde giran todos los procedimientos de la inspección de trabajo y su fiscalización, ¿no? Voy a silenciar a todos. Bueno, lo primero es pedirles que todos merecen el respeto. Y si estamos en una clase, justamente es para aprender, no para poder distraer a los demás, ¿no? Y si hay un ánimo de no participar, simplemente no participen o pónganse en mute y salgan si quieren, de la clase, pero les voy a pedir que no interrumpan por el bien de todos los participantes y porque siempre es bueno tener el respeto a cada uno de nosotros, ¿no? Pero igual vamos a poder ver para poder silenciar a todos y no tener problemas. Bueno, ahí vamos. Como ya habíamos venido ya conversando, vamos a tocar un tema muy importante, como es dos puntos, ¿no? En la primera clase hablamos y señalamos sobre lo que existe una ley general de inspección, que es la 28806, existe la ley, el reglamento de la ley 28806, que es el decreto supremo 019-2016-2006 TR, que ha sido modificado, y ahora también vamos a ver algunas modificaciones. Hemos visto cómo se va modificando incluso para ver el tema del hostigamiento sexual, por ejemplo. Ha habido modificaciones en el reglamento para que puedan ser materia de fiscalización, ¿no? Ante ello, vamos a ver qué es lo que nos interesa en este tema, qué es lo que se actúa en un procedimiento de inspección. Un poco recordar que la Ley General de Inspección es la normativa, el procedimiento por el cual el inspector de trabajo tiene las facultades para ingresar a un centro de trabajo, no porque quiera, sino porque tiene que tener una orden de inspección. Ya pues esas órdenes pueden iniciarse por denuncias inopinadas, las programadas o por campañas, si le queremos decir, operativos, que se le dice cuando hay fechas de obligaciones laborales. Por ejemplo, utilidades, ¿no? Pasado mes de abril ya empiezan a hacer utilidades. Mayo se hacen, pasado mayo, 15 de mayo, comienzan a hacerse inspecciones para ver CTS. En gratificaciones se ve en enero, se ve en agosto, de acuerdo al vencimiento de las obligaciones laborales, ¿no? Y los temas de seguridad y salud del trabajo, que son permanentes, porque eso es un tema que tiene que estar vigente y cerrado y protegido, porque es la parte más débil mucho de atención que le dan y más fuerte en cuanto a sanciones. El otro procedimiento y la otra observación que hay que tener en cuenta es otro tipo de inspecciones que están saliendo producto de las nuevas normativas, ¿no? Como son el comité, el tema de hostigamiento sexual, el tema del comité de seguridad, el trabajo forzoso, madres trabajadoras. O sea, hay tanta normativa que tiene que ser fiscalizada, pero toda esa normativa tiene que ser fiscalizada mediante procedimientos que se da en el sistema inspectivo. ¿Quién nos da ese procedimiento? La misma Ley General de Inspección, la 28806, y nos lo da también el reglamento, y nos lo da las modificaciones que se dan sobre el reglamento, ¿no? Entonces, y por cierto, algo importante, porque anteriormente solamente se actuaba en base a lo que era la Ley General de Inspección y su reglamento. Y vamos a ver, y por eso le hemos puesto etapas y plazos de procedimiento, porque vamos a poder observar que la Ley General de Procedimiento, la Ley de Procedimiento Administrativo General, la 27444, implica el procedimiento y los plazos que se dan a partir de hace 2017 más o menos, que se ha empezado a implementar ya esta ley para aplicar en las etapas, sobre todo en las partes de los recursivos, que son las apelaciones, ¿no? Porque la norma general de inspección tiene plazos concretos, pero estos ya han sido modificados por la Ley General de Procedimiento Administrativo, la 27444. Entonces,
Pasando a esa introducción, vamos a pasar a ver las etapas y plazos de procedimiento inspectivo, todo en el entorno de la 28806 y su reglamento, y las modificaciones que se han ido dando a lo largo de toda esta etapa, ¿no? Bueno, entonces estamos ante, este es el esquema de procedimiento de inspección, ¿no? El procedimiento de inspección. Yo quiero que vayan a ver acá, entonces, y un poco lo he puesto acá porque luego voy a ir explicando los procedimientos, pero quiero que vean acá y vamos a ver cómo se inicia. Esto debió ir al final de repente, pero un poco quiero que tengan en cuenta esto ya para que entiendan, porque a veces te explico esto y bueno, debería estar abajo nuevamente. ¿Qué pasa? En esta etapa anterior a la infracción vamos a tener los procedimientos de actuación de actuaciones inspectivas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a iniciar las actuaciones inspectivas antes de que hubiera una infracción. O sea, la orden de inspección va a salir por orden de inspección, como le digo, por denuncia, porque un trabajador puede estar afectado y puede denunciar, a solicitud del sindicato, denuncia, a solicitud de una autoridad, inclusive, por ejemplo, si evidencia alguna autoridad que hay incumplimiento de normas laborales, puede mandar un oficio al SUNAFIR y que actúen. Puede iniciarse por operativos, por la programación que tiene la misma institución. El SUNAFIR tiene programadas sus actividades. Entonces, esto se inicia por el procedimiento de inspección, tiene estas etapas, las actuaciones inspectivas. Cuando se genera una orden de inspección, que es el inicio, o sea, para que salga el inspector, no va a ir el inspector simplemente porque es inspector de trabajo y tiene toda la potestad de ir, ingresar, como dice la ley. Tiene que tener una orden de inspección. En esa orden de inspección se va a poner qué es lo que va a verificar, qué es lo que va a iniciar su investigación. Porque con esto, ¿qué se inicia? Se inicia un proceso de investigación, ¿no? Esto es, para investigar si realmente existen las faltas, el incumplimiento. ¿Y esto cómo se inicia? Con las actuaciones inspectivas. ¿Cuáles son las actuaciones inspectivas? La primera, la visita de inspección a los centros y lugares de trabajo. Esto es lo normal. Luego vamos a ver ahora cómo está en el marco del COVID en la otra exposición. Normalmente lo que dice la ley y lo que se debe retornar luego de la pandemia es que las visitas de inspección a los centros y lugares de trabajo. Esto es importante. Ahora con la pandemia se ha hecho un poco imposible de que ya te esconden al trabajador. Pues no, ahorita ya hay informalidad y el inspector no está yendo a verificar al centro de trabajo, no puede tomar la data del trabajador. Ahora está en el marco de solamente denuncias y operativos muy abiertos, porque tampoco los inspectores, bueno, ellos como sindicatos se han opuesto a hacer una fiscalización presencial, ¿no? Ellos están haciendo el 95% de sus actuaciones inspectivas en estos momentos son virtuales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos, a pesar de que el error nace de cuando sale la etapa de emergencia, no se pone al sistema inspectivo como servicio esencial. Al no ponerlo como servicio esencial, no debería que ellos sean inspección. Ya en la etapa de los procedimientos, cuando vieron y los reclamos de las personas, que había despido, que había aplicación de suspensión perfecta de labores, que había una serie de vulneración de derechos, emitieron una normativa en la que dijeron que se ponía el SUNAFIR como servicios esenciales. Igual, con eso, sin eso, no están saliendo a hacer el servicio esencial en forma presencial. Entonces han tenido que hacer otros procedimientos. Pero lo correcto y lo normal es la visita de inspección a los centros y lugares de trabajo. Eso es lo normal que tiene que hacer un inspector de trabajo. Luego de que hace la visita, el inspector va al centro de trabajo, se presenta, se acredita, señor, tengo acá una orden de inspección, esta es la orden de inspección que le estoy viniendo, acá tengo yo una etapa de investigación, le dan 10 días, 30 días, hasta 30 días, de acuerdo a la investigación que se va a hacer. Se le da la orden y luego inicia el recorrido, toma datos de los trabajadores y luego le va a decir, bueno, señor, los datos, lo primero que le va a pedir es su registro de control de asistencia. Eso es lo básico. No tiene, le va a anotar ahí. Va a ver
cartel, su horario, si tiene cartel de horario de trabajo, la jornada de trabajo, bueno, eso es lo primero. Y le va a dejar un documento que se llama un requerimiento, un papel donde dice requerimiento de comparecencia. Y en ese contenido que dice, se cita a la señor fulano tal, le pone ahí su RUC, se cita una comparecencia para el día tal, horas tal. Normalmente esas comparecencias eran presenciales, ¿no? Entonces uno tenía que ir a la comparecencia y te pedían boletas de pago desde 5 años con tus tremendas cajas y llevar tus boletas y las copias aparte porque las tenías que dejar, ¿no? Eso es el requerimiento de comparecencia. Eso es lo normal que pedían. O sea, tenías que ir con todo porque el inspector tenía que revisar y si observaba, entonces ahí veía, ¿no? La otra actuación inspectiva que hace el inspector es comprobación de datos o antecedentes. ¿Cómo entra al sistema de la SUNAT? Busca la data de la empresa, si existe, no existe, número de trabajadores, bueno, anota ello, ¿no? Entonces, ya actuando esas actuaciones inspectivas, el inspector verifica si realmente los documentos son los correctos y le puede dar inclusive una nueva comparecencia. Le dice, ¿sabe qué? Acá falta esto, falta el otro, yo quiero cerrar bien el tema y le puede dar la oportunidad, no como plazo, sino le dice, en tal día me tienes que traer, porque ellos les dan, por decir, 15 días hábiles de investigación. Entonces, al tercer día te citó, para el séptimo te puede pedir algo más, pero tiene que hacerlo dentro de esos días que tú puedas añadir algunos documentos que te pida el inspector, ¿no? Para poder terminar su investigación. Luego de ya verificado, de haber visto, revisado la documentación, el inspector puede dictar las medidas inspectivas. Estas medidas inspectivas son de recomendación, en la cual le puede decir, mire señor, usted acá, si realmente tiene estas boletas, le falta esto, ordene, que son cosas chicas y le recomienda, ¿no? Pero no hay infracción. Uno de advertencia, medida de advertencia, le dice, acá hay observación que, y si no, ya tiene, la próxima va a tener una sanción. Y la de requerimiento es cuando encuentra la infracción y le dice, usted, el señor está denunciando por pago de beneficios sociales, usted le ha pagado 7.500, pero revisado le falta el pago, las vacaciones indemnizadas, no le ha pagado esto, por lo tanto, usted le tiene que pagar el completo. ¿Y cuál es? Falta esto. Y le da una medida de requerimiento, ¿no? Y le dice, ya. Lo otro es, he encontrado a 5 trabajadores, se ha verificado, se ha cruzado la data y usted no los ha puesto en planilla. Entonces, requiero para que en el plazo, le da una fecha, ¿no? Le dice, por ejemplo, el 5 de febrero, usted me tiene que presentar la declaración, el alta de los trabajadores, ¿no? Y en el caso de la deuda de pago de beneficios, haberle pagado al trabajador. Entonces, ese es el requerimiento. Esa es otra medida de actuaciones inspectivas. Y la otra es paralización de labores. En el caso más de obras, ¿no? Si el inspector va a una obra o va a una diligencia y ve realmente que hay riesgo, puede ordenar paralizar las labores, pero de manera temporal, hasta que se levanten las observaciones. O sea, ese es el procedimiento donde se inician las actuaciones inspectivas. O sea, esos son los que hacen los inspectores en cada investigación. Fin de las actuaciones del sistema de inspección. Entonces, tenemos, se inicia la visita, bueno, ahora ya lo vamos a ver cómo se está realizando, se remite para la comparecencia, llevan los documentos, si hay requerimiento, le va a decir pague, ¿no? Pague de esto, y si cumple la empresa, va a sacar un informe, ¿no? Entonces, en caso, y si no hay de repente revisado, está todo ok, igual. En caso de no advertir infracciones o de haberse subsanado las mismas al requerimiento del inspector, se emite el informe correspondiente y se archiva el expediente. O sea, simplemente se archiva y se acabó el proceso de investigación. En el caso de no subsanar las infracciones, o sea, detectada la infracción, no tiene registro de control de asistencia, eso va a ser insubsanable, las boletas de pago no han sido firmadas, no ha entregado
la hoja de liquidación de CTS, no ha formalizado de repente cosas mínimas, o no ha pagado las obligaciones como gratificaciones, tiene pendiente CTS y no ha cumplido el requerimiento del inspector, entonces el inspector tiene que emitir un acta de infracción, ¿no? Es el nacimiento de la infracción en la cual se va a dar inicio al procedimiento sancionador, ¿no? Entonces, si hay informe, termina, pero si hay un acta de infracción, el acta de infracción origina un procedimiento sancionador. Entonces, ¿qué es el acta de infracción? ¿Quién lo elabora? El inspector de trabajo. Tengamos en cuenta que la carrera del inspector está conformada por 3 niveles. El ingreso por el concurso público de mérito, que es que inspector auxiliar. El segundo, que es después de 2 años de tener el cargo, ya pues, si hay plaza vacante y con un concurso interno, puedes acceder a ser inspector de trabajo. Y lo último, que es en la etapa de supervisor, ¿no? Que también, en caso que haya vacancia, se postula y es el inspector de trabajo quien tiene la experiencia y pueda pasar a ser supervisor, ¿no? Entonces, ¿quién hace el acta de infracción? El inspector. Inicia procedimiento sancionador en aquellos casos que se evidencia y vulneración del ordenamiento laboral, ¿no? O sea, con el acta de infracción se inicia el procedimiento sancionador. ¿Quién lo dice? La Ley General de Inspección, y lo dice la 27444, también los procedimientos sancionadores. En aquellos casos que se evidencia vulneración del ordenamiento jurídico laboral. El acta de infracción, ¿qué contiene el acta de infracción? Un acta de infracción tiene los hechos descritos, así como ustedes han visto las actuaciones acá inspectivas, por ejemplo, que va a tener la comprobación de datos. Lo primero que va a hacer el inspector en el acta va a decir, orden de inspección número tal, empresa, RUC, tal, pone, y va a poner comprobación de datos, ¿no? Comprobación de datos. Entonces va a decir comprobación de datos. Va a pasar a esa comprobación de datos y va a pasar luego a los hechos descritos. Y en los hechos descritos dice, con fecha tal se visitó a la empresa, se encontró a la persona de tal identificada y se le dejó el requerimiento de comparecencia. Ya, fecha tal, se realizó la comparecencia, asistió el empleador o apoderado, porque tú puedes dar poder, un poder simple, no necesita ser legalizado, pero con facultades para conciliar y para todo ello, ¿no? Entonces, tiene que ser un poder donde diga exclusivamente tiene facultades para ver este expediente. Entonces, puede iniciar y se pone, va ahí, lleva los documentos, dirá, con fecha tal se llevó a cabo las actuaciones de verificación de datos, de documentos. Puede haber otra, tiene que detallar también si hubo otro. Puede hacer otra visita, el inspector puede volver a comprobar algún hecho que él considere que es necesario, puede ir a hacer otra visita, ¿no? Entonces, en el acta, el inspector tiene que poner todo el respaldo probatorio para que las actas tengan la solidez para que se pueda hacer posible de multa, ¿no? Y producto de esta infracción, porque tú vas a verificar, incumple una infracción leve, infracción muy grave, se califica y hay una propuesta de multa, ¿no? Ya. Entonces, nosotros tenemos acá como un ente de comparativo, por eso les decía, ¿no? En la Ley General de Inspección, que es la 28806, y la Ley de Procedimiento Administrativo General, tenemos, por ejemplo, las grabaciones de las actuaciones inspectivas. El inspector ahora puede utilizar su celular, puede tomar fotos, puede hacer grabaciones, puede hacer todo lo que pueda. Anteriormente no existía en la ley. Tú querías hacer algo y no está en la ley, o estabas cometiendo abuso. En cambio, en la Ley de Procedimiento Administrativo General sí contempla este derecho, ¿no? En el inciso 3 del artículo 228, o sea, sí está establecido. El plazo para interponer recursos de apelación. En la 28806 estaba el artículo 49 que daba 3 días. O sea, tú tenías una resolución de multa, tenías 3 días. Con la ley general tienes 15 días. Tercera instancia, el Tribunal de Fiscalización, o sea, tercera instancia de procedimiento administrativo. El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve procedimientos sancionadores cuando se interponga como recurso de revisión.
Y en la ley de procedimiento eliminan la revisión, no hay tercera instancia. Acá les explico. A ver. La Ley General de Inspección ha sido, la Ley General de Procedimiento Administrativo General, la 2744, tiene un texto incoordenado, que es el Decreto Supremo 004-2019, YUS. En este texto se ha modificado y solamente caben recursos de reconsideración y de apelación. La revisión es excepcional en los casos que la normativa tenga revisión. Y en la Ley General de Inspección sí existe revisión, porque está acá. Entonces, ahora, como les decía ayer, se ha creado ya el Tribunal Fiscal, el Tribunal Laboral, el Tribunal de Fiscalización Laboral ya se ha publicado en el peruano su conformación, ya debe iniciar, por lo tanto, todas las personas que consideren que la intendencia que resolvió su tema, que puede ser Intendencia Lima Metropolitana o las intendencias regionales, porque ya están en todas las intendencias atendiendo su SUNAFIL, puedan estar a la etapa del recurso de revisión para que sea el tribunal quien resuelva. O sea, ya se ha dado el primer tribunal. Entiendo que deben haber muchos más tribunales a lo largo de este tiempo. Cuando nace el acta de infracción, nace ya el inicio de una fase instructora. Lo ponemos acá, ¿no? Infracción. Acá tenemos el acta de infracción. Para poder resolver, ojo, los inspectores pueden investigar hechos que son 5 años atrás, denuncias de... Hay que tener en cuenta, hay una ley de prescripción en los derechos laborales, la 27731, si no mal recuerdo. En esta ley dice, todos los derechos laborales prescriben a los 4 años, ¿no? Entonces, el único que puede determinar si existe ese derecho, porque es la autoridad judicial. Pero el inspector de trabajo, cuando tiene una denuncia de fiscalización, por ejemplo, me deben, a ver, me tienen pendientes vacaciones del 2012, dice. Ya, entonces el inspector va a dejar la orden de inspección, va a salir y solamente va a fiscalizar lo anterior a los 4 años. O sea, estamos en 2021, pongámonos en el 2020 ya, 2020 hasta el 2016. Con relación a los derechos que se hubieran vulnerado del 2015 para atrás, el inspector va a decir, déjese a salvo el derecho porque no me puedo pronunciar, porque la Ley General de Procedimiento Administrativo General le dice que no puede pronunciarse sobre hecho. Entonces se va a emitir pronunciamiento sobre 4 años anteriores nada más, ¿no? Eso se refiere. Se inician las actuaciones inspectivas. Estas actuaciones inspectivas tienen que ser en 30 días hábiles como máximo. Puede haber prórroga, sobre todo en el tema de seguridad y salud. Pero esa prórroga tiene que ser comunicado al investigado, ¿no? Al fiscalizado. No es que yo simplemente digo, voy a prorrogar. Tiene que comunicar, tiene que notificar y decirles, se está realizando una prórroga de investigación. He pedido autorización a mi superior para que me autorice porque tengo que seguir buscando más pruebas. Entonces, con las actuaciones inspectivas ya termina en 30 días hábiles y pasa al procedimiento sancionador. Este procedimiento sancionador tiene 2 etapas, como ustedes pueden ver. Que estas 2 se tienen que hacer en 9 meses calendarios. Se tiene que investigar dentro de los 9, pero ustedes habrán visto que, por lo menos personalmente, algunas empresas que me han consultado y que hemos absuelto, nos han notificado después de 2 años. Hemos tenido la diligencia inspectiva y nos están notificando la fase instructora después de 9 meses. Y ellos dicen, no, pero recién se está iniciando la fase instructora, acá habría un vacío, pero también se debería aplicar la caducidad, porque también hay derechos que no pueden ser, esperar 12 años para aperturarte la fase instructora, cuando ya para la investigación o el proceso sancionador nace del acta de infracción. Entonces ahí hay vacíos que quien va a tener que resolver van a ser el Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no?
Pero yendo al procedimiento sancionador, tenemos una fase instructora. En esta fase instructora es la que inicia la investigación. Luego vamos a verlo justo en el otro, cuántos días nos dan para ese procedimiento. Y luego viene la fase sancionadora. A ver. Acá existe una actuación, una superintendencia de actuaciones inspectivas o una autoridad instructora en la que te va a dar y te va a entregar tu acta. Te dice, señor fulano de tal, se ha encontrado el acta de infracción número tal y apertura un informe, el informe técnico para que hagas tu descargo de 5 días. Ya, te dan, revisan, y si realmente descargas, debería archivarlo. Pero si evidencia y dice no, aquí, para mí hay falta, lo va a pasar a la fase sancionadora, a la subdirección o subintendencia de resolución, es donde va a pasar. Nuevamente le va a dar 5 días a la empresa para que nuevamente diga lo mismo y va a iniciar ya el procedimiento para emitir la resolución de multa o la nulidad o el archivo, ¿no? O sea, es acá donde se va a resolver. Eso se notifica al afectado o al investigado y tiene 15 días para interponer sus recursos, sus procedimientos recursivos, ¿no? Pueden ser los recursos de apelación, los de... Bueno. Entonces tenemos acá el acta de infracción. Tenemos, miren, acá está justo. La fase instructora se inicia en mérito del acta de infracción por vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como infracciones a la labor inspectiva. Entonces, la fase instructora se inicia en mérito del acta de infracción. El acta de infracción solamente contiene multa porque no cumpliste con las normas sociolaborales de seguridad. No, también puede haber, te pueden infraccionar por infracción a la labor inspectiva. ¿Y cuál es la infracción a la labor inspectiva? La obstrucción es que no te dejo entrar, te cierro la puerta y te obstruyo. O la inasistencia, ¿no? La labor inspectiva es que te notifico el requerimiento y tú no vas. Eso se llama infracción a la labor inspectiva. O estando presente no quieres firmar o te retiras, ¿no? O estando haciendo el recorrido, simplemente te retiras como empleador. O sea, eso se llama infracción a la labor inspectiva. O sea, el acta de infracción puede ser por incumplimiento de normas sociolaborales, incumplimiento de normas de seguridad y salud u otras normas que son plausibles de fiscalizar, o por infracción a la labor inspectiva. O sea, eso es. Entonces, nace el acta de infracción por uno de esos motivos y se inicia el procedimiento, ¿no? Dispuesto el inicio de la fase instructora, se notifica a los sujetos, al sujeto o a sujetos responsables, la imputación de cargos. O sea, te doy a ti, te voy a decir los hechos que se te imputan, el título de cargo, la calificación de las infracciones que puedan constituir como tales, la expresión de las sanciones que se puede imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción en las normas que atribuye. Aquí es la autoridad instructora o es quien te va a mandar una imputación de cargos, le da un número, ¿no? Y ahí viene y dice y te pone el nombre de la empresa, el RUC, te pone lo mismo que casi es el resumen del acta de infracción y te adjunta tu acta de infracción. Ese es el procedimiento. La notificación del documento con los cargos imputados incluye a los trabajadores afectados y a las organizaciones sindicales. Quiere decir, si hay denuncia, si un trabajador ha denunciado, le tienen que notificar de que se está iniciando el procedimiento sancionador. Igualmente, si el sindicato es el que ha denunciado, tiene que haber la misma notificación, ¿no? La fase instructora. Luego de notificada la imputación de cargos, el sujeto o sujetos responsables, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, presentan los descargos que estimen pertinentes ante el órgano competente para instruir el procedimiento. En esta etapa tengo que decir, mire, bueno, si bien es cierto, acá hubo esa observación, pero ya he cumplido y adjunta todo lo que hubiese cumplido para que puedan atenuar y bajar de repente la imposición de la multa.
o de repente ha observado que se ha prescrito la acción porque no se ha resuelto dentro de los 9 meses, te notificaron primero la apertura de proceso de imputación de cargos y nunca te contestaron posteriormente. Entonces ya hay otro hecho importante es, el inspector tiene 30 días o 10 días, 15 días, lo que le dé es su jefe para investigar. Si me da un inicio de una actuación inspectiva por 30 días hábiles, por ejemplo ya, por decir, 1 de enero hasta más o menos el 15 de febrero, que serían los 30 días hábiles, el 15 de febrero debe ser la última fecha de actuación inspectiva que tenga que hacer el inspector. Entonces, ese día tiene que terminar su actuación inspectiva, tiene que emitir su acta de infracción si lo considera y tiene 10 días hábiles para entregar a su jefe inmediato, a su supervisor o en intendencias regionales tiene que entregar al subintendente de actuaciones inspectivas para que emita la imputación de cargos, ¿no? Si es que considera, o sea, para que actúe inmediatamente. Ese es el procedimiento formal normal. Pero hemos visto que por la carga que tienen, hacen la inspección 2017, 18 y recién están notificando 2020. Entonces, ¿y por qué? Porque la subintendencia demoró o porque fue el inspector que no remitió también oportunamente. El inspector, si no remite dentro de esos 10 días hábiles y se demuestra ese incumplimiento, puede ser posible de sanción. También tienen suspensiones, llamadas de atención, hasta destituciones si hay incumplimientos graves de sus hechos, porque están en el régimen de la 728, tienen un proceso especial, ¿no? Entonces, ellos tienen que cumplir, entregar ese expediente dentro de los 10 días hábiles. Sin embargo, sabemos, por experiencia y porque hemos visto, que lo entregan después de otros 30 días hábiles, recién están entregando su acta de infracción, ¿no? Pero ellos tienen un sistema de inspección, un sistema de inspección del trabajo, donde está el ingreso, la salida, cuando ingresa el acta. Entonces, yo puedo pedir, inclusive, si me voy a un proceso judicial, estoy yo en un proceso contencioso, estoy pidiendo que exhiban los ingresos y salidas de las actas de infracción. ¿Cuándo salió y cuándo entregó el acta el inspector de trabajo? A efectos de demostrar que hay nulidad de todo el procedimiento, ¿no? O sea, qué fácil, yo hago mi inspección, me demoro 30 días, bueno, hago y como no he podido investigar, recién ya, uy, al vencimiento, me pasó 10 días, vino otro expediente, otros 10 días, uy, recién al 20º día, pues, esos actos son nulos. Y lo mando a la actuación inspectiva donde está cargado de trabajo, no me notifican. O me notifican y después de 9 meses me quieren sancionar o me sancionan. Ya eso es un acto totalmente nulo, ¿no? Vencido el plazo y con el respectivo descargo o sin él, porque tú puedes mandar la imputación de cargos y la empresa te puede decir, ya para qué descargos, igualito me van a multar, porque por ejemplo, que voy a decir nada con el registro de control de asistencia cuando ya eso es insubsanable y no lo tengo. O de repente el día de que estaba ahí, lo tenían en otra oficina y lo tengo y lo puedo presentar, ¿no? Si lo considera pertinente, realiza de oficio todas las actuaciones que resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e información que sean relevantes para determinar en su caso la existencia de responsabilidad susceptible de sanción. O sea, ¿qué quiere decir acá? Que luego de notificada luego de notificada la fase instructora, ¿no? El subintendente de audiciones inspectivas o instructor o autoridad instructora va a resolver y va a pasar ya al subdirector de resolución, se llama, ¿no? La cual, concluido, va a investigar, ¿no? Tiene que investigar, tiene que verificar si realmente, o puede ordenar inclusive examen de hechos, o puede decir ordenar ampliación. Puede decir, acá falta algo, si es que puede decir, quiero mejor resolver y manda una inspección adicional. Lo puede hacer, ¿no? La fase instructora. Concluido de ser el caso la recolección de pruebas, la autoridad instructora formula un informe final de instrucción, ¿no? O sea, ¿qué pasa acá? La autoridad instructora, que es el subintendente de expresiones inspectivas en regiones, o la autoridad instructora en Lima, porque va a sacar una
le dan su descargo y él puede hacer un informe final de instrucción. En el plazo igual no mayor de 10 días, contados desde el día siguiente del vencimiento del plazo para la presentación del descargo. O sea, me dieron 5 días, ya terminó mis 5 días. Y ahora el instructor tiene 10 días para hacer su informe final de instrucción. En este informe puede pedir, no, acá falta, no, tú, realmente acá sí ha levantado esta observación, pero le falta, puede ordenar, en esta etapa puede ordenar. Y ordena la inspección, la ampliación, o puede pedir de oficio, se le remitan algún documento para resolver. Pero normalmente eso no se ve. Lo que pueden ver comúnmente que hace la autoridad instructora es lo más fácil para ellos. Le llega el acta de infracción y como ya está el vencimiento, no quiere investigar, no quiere ver más allá, simplemente le manda la imputación de cargos de 5 días, ¿no? Para que haga su descargo y dentro de los 10 días ni te llega y te va a llegar después de 2 meses nuevamente, que sí, ya está en la otra etapa de resolución para que te multe, ¿no? Pero ojo, que tiene 10 días hábiles contados desde el día siguiente del vencimiento del plazo para la presentación del descargo. O sea, del quinto al sexto, de ahí, a partir del sexto cuentas 10 días hábiles. En este informe, ¿no? De informe final, se declara la inexistencia de infracción, ¿no? Si fuese así, o de corresponder las conductas que se consideren probadas, constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición y la sanción propuesta. Es decir, la fase instructora puede, y a imputación, te dan imputación de cargo, haces tu descargo, tienes tus 10 días, en esos 10 días tienes que emitir un informe final de instrucción. Con este informe de final de instrucción dirá, sí, se evidencia que hay infracción en eso, pero tiene que ser debidamente motivada, fundamentada. No es que es un copy-paste como normalmente ven ustedes del acta de infracción. Yo les puedo decir, solamente copia lo que dice el acta de infracción y lo ponen ahí. Y si el acta de infracción está mal hecho, entonces no tiene ni fundamentos. Entonces vulnera el artículo 54 de la ley que dice que tiene que estar bien detallado y fundamentado, ¿no? Entonces, ya acabada la fase instructora, vamos a entrar a la fase sancionadora, ¿no? En la fase sancionadora, donde ya va a imponerse la multa. Recibido el informe final de instrucción, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción notifica al sujeto o sujetos responsables el informe final de instrucción. Ya. Entonces, el instructor le pasa al sancionador, que es el subdirector de resolución, el que multa, si te queremos entender, el informe final de instrucción. O sea, dentro de los 10 días ha debido terminar, y ya se supone que al 11º día está pasándolo al resolutivo para que tenga el informe final. Con ese informe final, el subintendente de resolución de SUNAFIR, porque ahora todo está en SUNAFIR, tiene que correr traslado nuevamente, ¿no? Y a veces confunden, nuevamente le manda 5 días hábiles, ¿no? Para que pueda conocer y presenten descargos nuevamente. Entonces, si tú ya presentaste un descargo, no te han hecho caso, vuelves a presentar otro descargo, ¿qué más vas a poner? Podrías buscar solamente las nulidades de los vicios que se hubieran ocasionado, porque a no ser que hayas pagado, a no ser que hayas cumplido, ¿no? Y te puedan bajar. Entonces, como ven, es ya para qué. Entonces, vencido el plazo y con el respectivo descargo, los 5 días o sin él, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede disponer la realización de actuaciones complementarias, igualmente también puede hacerlo, siempre que lo considere indispensable para resolver el procedimiento. Puede ordenar también inspecciones, ¿no? Las dos instancias pueden hacer eso para resolver. Ojo, la instructora también puede archivar sin necesidad de pasarlo, pero lo más fácil para ellos es derivarlo a la fase sancionadora. Concluido el trámite precedente, se dicta la resolución correspondiente en un plazo no mayor de 15 días hábiles, dice, ojo, 15 días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para presentar los descargos. ¿No? ¿Se cumple? Mentira. Yo he presentado un descargo de una empresa hace, ya ves, ya han pasado ya 10 días y ni siquiera
nos han vuelto a notificar. ¿Y esto por qué es? Por ejemplo, hay hechos por desnaturalización de contrato que piden, ¿no? Son locadores de servicio y piden que no se le ha pagado sus CTS, sus gratificaciones y su labor es permanente y el inspector por el principio de primacía de la realidad demuestra ello, le dice paga el CTS, paga esto. La señora dice, ya, yo te voy a pagar, acá está tu plata, pero no te encuentro, ¿qué hago? Te tengo que mandar una carta notarial, mira, toma tu plata, te deposito, y ya, para poder cerrar el tema. A pesar de eso, el inspector consideró que había infracción y notificó, pero al inspector mismo se le entregó la carta, el depósito, y no hizo una motivación y han notificado para la imputación de cargo. Ya han pasado los 10 días de la imputación de cargo, estoy esperando que me saquen el informe final o lo archiven, y si no, hay que tener que buscar las nulidades, ¿no? Entonces, como pueden ver, concluido el trámite precedente, se dicta la resolución correspondiente en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados desde el vencimiento del plazo para presentar los descargos. La resolución debe ser notificada al administrado. O sea, ¿quién es el administrado? Al que le están investigando, ¿no? Al órgano o entidad que formuló la solicitud. Muchas veces vienen de entidades. El Poder Judicial mismo te puede pedir el apoyo a una fin de una inspección. El Ministerio Público lo puede pedir o alguna entidad que vea urgencia, ¿no? O quién denunció la infracción, un trabajador o un sindicato, de ser el caso, así como a toda persona con legítimo interés en el procedimiento. Pero no es a cualquier persona, es el que tenga interés y el que sea parte de ese procedimiento, porque tampoco no es que le vas a notificar, yo tengo interés en ver la inspección de tal persona, no es así. Tiene que ser a quien tenga interés, que sea parte de la investigación. En estas etapas del procedimiento sancionador existe la caducidad, ¿no? Entonces, los plazos se tienen que respetar, las etapas se tienen que respetar, para eso está la normativa. Y si no se respetan, hay infracción y hay incumplimiento de parte de quién. Del mismo inspector de trabajo, quien no está cumpliendo sus etapas de investigación y también los órganos instructores o resolutivos, quienes no cumplen los procedimientos y las etapas de actuar inmediatamente, porque uno se confía, pasó la inspección, pasaron 2 años, y recién aparece el instructor a decirte, ojito, tengo tu imputación de cargos. Oye, pero ya no está, ya no había caducado, ¿y por qué recién me estás diciendo, no? Entonces tenemos el plazo de caducidad. El numeral 53.4 del artículo 53 del reglamento de la Ley General de Inspección, modificado por la 016, dispone que el plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador son 9 meses. 9 meses calendarios, o sea, hay calendarios. Ahora con la pandemia, pues los plazos se suspendieron, ¿no? Entonces ya esa etapa es un tema que podría manejarse, pero lo anterior, o a partir del 1 de julio que ya se iniciaron normalmente todos, ya no hay ninguna observación, ¿no? Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por 3 meses calendarios, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo previo a su vencimiento. O sea, tiene que decir, la subdirección resolutiva de resolución tiene que decir, no me alcanza este plazo, ya se me vencieron para yo poder investigar. Antes de los 9 tengo que mandar de manera excepcional, amplío el plazo de 3 meses de investigación para que emite el acto de la imputación del informe final, ¿no? Y sacar la resolución correspondiente. Desalojaron a los invasores, ¿no? Sí. No sé quién es para eliminarla. A ver, vamos a... Lourdes Macarena, o no sé quién es. No había una... Ya, bueno, ya no tienen que... Bueno, ya. Vamos acá. Plazo de caducidad tenemos... Ya.
Por su parte, tenemos que tomar en cuenta el numeral 7.1 de la directiva. Hay una directiva, la 01-2017 SUNAFIL, que regula el procedimiento sancionador. El sistema de inspección está aprobada por la resolución 171-2010. Precisa que la caducidad es declarada de oficio o a pedido de parte. O sea, el mismo subdirector, si ve que se le han vencido los plazos, tiene que declarar de oficio. O también puede ser que a pedido de parte yo le diga, un momentito, usted ya ha caducado este derecho, por lo tanto, ya no puede sancionarme. Puede ser por ese extremo. Si me deniegan, yo puedo ir en vía de apelación a la segunda instancia para pedir el derecho o pedir mi reconsideración al mismo resolutivo y decirle, tenga en cuenta que en fecha tal, revise tal, ya, por lo tanto no debería haber la multa, ¿no? O puedo ir en apelación al superior, al intendente de Lima Metropolitana o al intendente regional de las regiones, de todo donde está SUNAFIL, para que resuelva la segunda instancia, ¿no? En caso que la infracción no hubiera prescrito, dice, ¿no? La autoridad competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. O sea, si realmente dice, bueno, acá estamos dentro de los 4 años, o sea, ya no hay esto, puedo iniciar un nuevo procedimiento sobre esos mismos hechos. En cambio, el procedimiento caducado no interrumpe, hay que decir que no interrumpe la prescripción. Eso quiere decir, caducó el derecho para que me multen eso, ¿no? Pero no los 4 años de la prescripción que dice la Ley General de Inspección. Bueno, emitido un poco para ver el tema es, se emite el acta de infracción, se pasa a la autoridad instructora, la autoridad instructora emite la imputación de cargos, les dan 5 días, tiene 10 días para resolver y pasarle con un informe final a la fase sancionadora o resolutiva. El resolutivo recibido tiene inmediatamente que notificar o por 5 días más de ampliación de descargo, y luego recibido eso tiene que resolver inmediatamente o tiene 9 meses para resolver la resolución. Si ya van a ser 9 meses, puede pedir una ampliación. Eso es el procedimiento y emitir la resolución sancionando con la multa. Ante eso, ¿qué pasa? Como lo hemos visto ya, existe la Ley General de Procedimiento, la Ley General, la 27444, que establece los procedimientos recursivos. Los requerimientos recursivos son los que están en la Ley General de Inspección, o sea, el derecho a la doble instancia, haber yo afectado mi derecho, puedo acudir, ¿no? Para poder decir, dejen sin efecto, anulen este procedimiento, o hay caducado, bueno, todos los medios de defensa, o que yo he presentado todas las boletas, los pagos y no me han tomado en cuenta. Entonces cabe, ante esa multa, porque va a salir una resolución de multa, cabe el recurso de reconsideración. ¿Y cuándo se interpone? De notificada la resolución, o sea, me notifica la resolución, el subintendente de resolución, donde dice, señor, resolución subdirectoral número tal, se impone la multa de tanto. Entonces, yo tengo el derecho a hacer mi recurso de reconsideración. Se interpone ante la autoridad de primera instancia que emite la resolución objeto de impugnación y debe sustentar de nueva prueba. Entonces, yo le puedo decir, mira, tú no has tomado en cuenta que yo tengo esta prueba, ¿no? Y no está acá, que demuestra que sí he cumplido, que se ha pagado, será notificado a la señora en la carta notarial, o está el depósito que no lo tenía esa vez y acá lo adjunto, y tome en reconsideración para que se deje sin efecto. Esa es la primera instancia. O puedo irme a la segunda directamente, que es el recurso de apelación, ¿no? Se interpone ante la autoridad que emite la resolución, o sea, la primera instancia, a fin de que lo eleve a su superior, el que resolverá sobre el mismo, o sea, sobre todo lo que tienen los documentos. El recurso debe indicar los fundamentos de derecho que lo sustenten. El recurso de apelación, como tiene, igual que todos los recursos, tienen como base la 27444, que es una ley de procedimiento administrativo general. Para todas las entidades del Estado se aplica ese procedimiento, ¿no? La ley, la base, que está enmarcado ahora dentro del Decreto Supremo 004-2019 En esto tiene requisitos, que es identificar al señor fulano de tal, solicito, presento número de expediente, número de orden. Uy, para presentar una apelación es
Número de imputación, primero resolución, imputación de cargos, orden de inspección, acta de infracción. Pues tienes que poner no sé cuántos puntitos ahí para que no se te pierda el expediente, ¿no? Pero primero el expediente sancionador que ha dado origen. Entonces pones, eso es la primera encabezamiento, a quién te diriges, que sería el resolutor que te ha puesto la multa. Te apersonas como empresas, yo fulano de tal, identificada con productores peruanos S.A., por decir, con RUC número tal, con domicilio tal, con su gerente general tal, con identificado con DNI, con vigencia de poder, o sea, todo tu apersonamiento, ¿no? Te apersonas y interpones tu recurso de apelación. Entonces pones que de conformidad a la ley general, la 2744, 217, lo que te dice la normativa y lo que dice el artículo de la ley general de inspección, estando dentro del plazo, interpongo apelación a la resolución número tal. Entonces, fundamentas tu apelación y lo presentas, fundamentas tus hechos, fundamentas el derecho y la fundamentación jurídica y eso tiene que cumplir porque lo dice la ley, ¿no? Entonces, no necesita firma de abogado en el recurso de apelación en SUNAFIL, pero lo tiene que firmar el gerente, ¿no? O sea, no es un requisito indispensable, pero normalmente muchos prefieren la firma del abogado, ¿no? ¿Y quién va a elevarse eso al intendente en Lima, de Lima Metropolitana, es intendente de Lima Metropolitana, y en las intendencias regionales, por ejemplo, de Arequipa, de Cusco, de Pasco, de Junín, hay un intendente regional de cada lugar. Él es el que resuelve la segunda instancia, ¿no? Un recurso de apelación. Ante ese recurso de apelación que puede ser a tu favor o puede ser en contra, tú necesitas un recurso más, el recurso de revisión. Como ya habíamos visto, el recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resuelve en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. Los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso se desarrollan en el reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado mediante el decreto 04-2017. Esto va a iniciar recién, ya está instalado, ahora esperemos que se instalen, se inauguren y empiecen a resolver, ¿no? Y el término para la interposición de los recursos es de 15 días también, perentorios, y serán resueltos en el plazo de 30 días hábiles, salvo en el caso de recursos de reconsideración que será resuelto en un plazo de 15 días. O sea, eso hay que tener en cuenta. Pero la revisión se resuelve en 30 días, ¿no? Entonces, esto es el procedimiento, los plazos y las etapas del procedimiento inspectivo. Vamos a ver si tenemos preguntas para contestarlas, para pasar a la otra diapositiva. A ver. Creo que no hay preguntas, ¿no? Solo hay saludos. Bueno, a ver. Quisiera saber, a ver, les pido si hay algunas preguntas, me las puedan hacer saber por ese medio para poder entender y pasar, o terminamos mejor la otra diapositiva. Pasamos a la otra diapositiva, creo. Ya. A ver. Como ya les había explicado el procedimiento, la ley general establece cuándo hay procedimientos de, cómo es el procedimiento de inspección, o sea, lo general que es en la ley, lo que es en todo el marco. Pero sin embargo, el 2020, con esta pandemia que nos ha golpeado tan fuerte y que aún sigue golpeando muchas familias, hogares y sobre todo ver muchas cosas que están pasando y qué difícil se ha puesto la situación, ya les he explicado que en el marco de la ley general de la emergencia sanitaria que se dio con el, si no mal recuerdo, con el decreto supremo 08-2020 salud, ¿no? Se declaró, y el 044-2020 PCM, se declaró qué entidades o quiénes eran empresas o entidades
de servicios esenciales, ¿no? Entonces, servicios esenciales son, por ejemplo, servicios de agua, luz, o sea, ellos siguen trabajando, los laboratorios, los que producen medicamentos, los hospitales, y bueno, algunas entidades del Estado, pero no se puso a SUNAFIL como una entidad excepcional. Entonces, por lo tanto, 16 de marzo, el SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo y todas las entidades cerraron definitivamente. Empezaron a haber reclamos, despidos, ya no había, bueno, las empresas empezaron a atender algunos temas, fueron ayudando, conversando, dando vacaciones. Primero los 15 días, porque la norma decía, son 15 días. Bueno, 15 días pasan, salió la normativa y decía, se le da trabajo remoto y se les da compensación, ¿no? Pero la situación se agravó. O sea, no paró en los 15 días y tuvimos una etapa más dura. ¿Qué hacemos? Se amplió. Entonces empezaron a sacar modificaciones y las empresas empezaron a despedir a los trabajadores, a darle por terminado su contrato, porque justo 15 de marzo, 16 de marzo al 30 ya no iba renovando, no había obligación. Otras empresas con sus trabajadores a plazo indeterminado les fueron dando adelanto a vacaciones, y por último muchos empezaron a aplicar la suspensión perfecta de labores que ya comentamos, que iniciaron desde abril empezaron a notificar, pero el 14 de abril salió el decreto de urgencia, el 038-2020, en el cual permite iniciar un proceso de suspensión perfecta ya en una plataforma ante el Ministerio del Trabajo y poder retirar, y que hasta ahora se sigue ampliando, ¿no? Entonces, en esa etapa salió los reclamos, solamente se vio operativo al intendente de Lima Metropolitana ir de lugar en lugar, porque como uno de los temas, por ejemplo, ustedes recordarán que uno de los locales que estaban, eran los call centers, que sí eran servicios esenciales, el tema de la telefonía, el celular, pero hay un hacinamiento terrible, ¿no? Hay un hacinamiento, empezaron a hacer las visitas y a retirar personal porque el hacinamiento estaba permanente. Entonces, salían los inspectores, ¿no? Salía solo el intendente con sus asesores a tratar de apagar el fuego, ¿no? Un tema, porque se tenían que poner la camiseta y deber. Entonces declararon con una normativa que el servicio se modificaron en la 011, si no me recuerdo, del 2020 TR, modificaron y señalaron que el SUNAFIL era un servicio esencial, pero igual con ello no se está haciendo trabajo presencial o visitas inspectivas presenciales, salvo en casos que tengan que verificar como accidentes de trabajo, accidentes sobre todo los fatales u otros, porque eso tiene que ser verificable, tienen que ir a ver el lugar de los hechos. Entonces, han salido una serie de protocolos, de formas de atención que se están dando a los trabajadores, a las empresas, en el marco del COVID. Por eso es que este PPT tiene este marco, ¿no? Procedimiento de inspección de trabajo en el marco del COVID-2019. Un poco acá el glosario para entender qué es, porque van a haber algunos nombres, ¿no? Entonces, la Ley General de Inspección de Trabajo es la 28806. OI, que son las órdenes de inspección. Como ya hemos visto, para que se inicie una inspección tiene que haber una orden de inspección. ¿Quién la emite? La actuación inspectiva, el que emite, o el supervisor. En Lima lo emiten los supervisores, ¿no? Y en regiones los subintendentes de actuaciones inspectivas, quienes a la vez también son instructores allá. Otro es el sistema de inspección de trabajo. Para que se genere una orden de inspección, tienen un sistema de inspección de trabajo. Se genera la orden, se ponen las materias sociolaborales, de seguridad, de todo lo que corresponde, se pone el plazo, el sistema te pide todo eso, datos del inspector que va a hacer, porque el inspector tiene que iniciar su investigación hasta terminarla. Si no la termina, tiene que haber, cuando se haya un reemplazo, tiene que haber un informe sustentado por qué no termina, no lo pueden retirar, tiene que culminar la investigación. Entonces, el sistema de inspección tiene todo eso, es un sistema donde pone toda la data, los plazos para que resuelva, le da, y si va a pedir una ampliación, pide una ampliación, en ese sistema tiene que pedir la ampliación, se pone la ampliación y ahí sale el sistema. ¿Y eso va a servir para qué? Para demostrar justamente todos estos plazos, ¿no? Cómo está actuando todas las fases
investigación en SUNAFIL, ¿no? La Autoridad Inspectiva de Trabajo, en este caso, es SUNAFIL. Hasta el mes de diciembre, las competencias estaban en los gobiernos regionales, aún en las direcciones regionales. Pero a partir de enero ya todas las competencias han pasado a SUNAFIL. Entonces, ya no hay, pero igual, la Autoridad Inspectiva es SUNAFIL y en algunos temas las direcciones regionales pueden actuar, pero en casos de que soliciten el apoyo, ¿no? A SUNAFIL. Tenemos la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué es? La seguridad y salud del trabajo, que está en el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en esta normativa es clara en la protección que se tiene que dar al trabajador, ¿no? Y bueno, el SIS-COVID, que es el sistema de salud en el marco del COVID, que normalmente cuando se inició la pandemia, estábamos en el marco del manejo del MINSA, todo se remitía al MINSA, y el MINSA era el que tenía que recibir las informaciones. Entonces, se ha formado un plan, ¿no? Un plan del COVID, o sea, cómo se tiene que atender, cómo, yo eso supongo que lo deben estar viendo en el tema de seguridad, por eso yo no puedo ir más allá porque no podría, pero hay un procedimiento para estar dentro del plan COVID, ¿no? Entonces, ¿a dónde ha pasado esta atención? Esta atención ya lo tiene el CENSOPAS, que es un ente que viene del MINSA, el Centro Nacional de Seguridad Ocupacional. Esto tiene añísimos. Anteriormente en esta entidad es donde se evaluaban, se realizaban y se hacían las acciones de evaluaciones de enfermedades ocupacionales, ¿no? Edith Pardo, si podrías cerrar tu cámara porque me parece que no estás poniendo atención a las clases. Ya. Entonces, estamos ante este tema que es el CENSOPAS, ¿no? El CENSOPAS es el centro donde ahora está sistematizando todo lo que es el SIS-COVID, todas las evaluaciones que se toman, los protocolos, sobre todo las evaluaciones de los PCRs, de las pruebas moleculares que realizan las empresas, se tienen que ingresar en el SIS-COVID. Se ingresa, las empresas que tienen más de 100 trabajadores, por ejemplo, tienen que tener, ya lo habrán visto con el especialista en seguridad, tienen que tener ya sea un médico ocupacional y una enfermera, en otros que tengan hasta 50, tienen que tener un médico ocupacional. Y tienen que informar sobre lo que pueda darse con un trabajador. Si tiene un trabajador con COVID, tiene que tomar las acciones de la cuarentena, tiene que notificar en el sistema qué pruebas se le ha tomado y todo ello, ¿no? Y bueno, el otro nombre que vamos a usar y que siempre se está viendo en el marco del COVID es la suspensión perfecta de labores, ¿no? La suspensión perfecta de labores, que es un procedimiento por el cual se ha tenido que suspender actividades de los trabajadores. La suspensión perfecta de labores, un poco para poder recordar de la clase de la semana anterior, es una etapa donde se suspende tu vínculo, o sea, se suspende, no pierdes tu vínculo. Es una suspensión perfecta, o sea, la ley, la 0397, habla de 90 días, hasta 90 días, pero esto es una excepción que se dio en el marco del decreto de urgencia 038-2020, ¿no? Entonces, en ese marco de la suspensión, se dio la suspensión perfecta de labores y se han afectado miles y miles de trabajadores. Muchos bien, otros mal, porque muchas empresas han aprovechado en esta etapa de sacar gente y otros que no deberían lo han hecho y otros que sí, pues han aprovechado, porque hemos visto cómo han aprovechado muchas empresas para poder aplicar suspensión perfecta, les han aprobado y siguen ampliando su suspensión perfecta, o sea, el trabajador sigue estando sin remuneración, porque cuando se da una suspensión perfecta de labores aprobada por la autoridad, no hay pago de remuneraciones, no se paga nada, solamente mantiene el vínculo. Bueno, tenemos las disposiciones específicas. Durante la emergencia sanitaria, la Inspección de Trabajo ejerce sus funciones de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Eso es importante.
Los inspectores del sistema de inspección del trabajo, del sistema, actúan de manera virtual y presencial restringida, como les decía. Se privilegia el accionar fiscalizador, orientador y de asesoría técnica mediante el uso de tecnologías. Cuando se adviertan centros de trabajo que prestan servicios y actividades no permitidas o no se encuentran dentro de la fase de reanudación de actividades, los inspectores pueden imponer la medida cautelar de cierre o el área de establecimiento, ¿no? Entonces, esto le puse porque ustedes recordarán en la etapa de la pandemia, las actividades fueron yendo poco a poco, ¿no? Primero se activó una etapa, luego otra u otra, y otras que no estaban, pero lo hicieron. Entonces el inspector podría ingresar, ¿no? Para ver o paralizar o cerrar. La priorización de las acciones del sistema de inspección del sistema de inspección de trabajo. El SIC actuará de manera prioritaria en los siguientes casos. O sea, tiene que ser prioritario accidente de trabajo seguido de muerte. O sea, eso no puede parar. O sea, si hay un accidente fatal y tiene que ver, sí, porque tienen ellos retenes que los atienden inmediatamente para que vean. Se verifica si ya les he explicado, y eso lo debe ver el tema de seguridad, cómo se notifica, pero de todas maneras como conocimiento. Ante un tema de un accidente seguido de muerte, que es un accidente fatal, la obligación del empleador es notificar dentro de las 24 horas de ocurrir el accidente. Si el accidente fue a las 9 de la mañana, hasta las 9 de la mañana del día siguiente, tengo que notificar a la autoridad de trabajo, al Ministerio de Trabajo, no a SUNAFIN, ojo, al Ministerio de Trabajo, porque ellos tienen un sistema ahí para accidentes de trabajo, en el cual le digo, señor, fulano de tal, ocurrió un accidente, fatal, tengo que describir. Luego de esa comunicación, recién voy a hacer mi llenado, bueno, el tema de los registros que ya deben explicarles en seguridad y salud en trabajo. Entonces, si no comunico, no hago mi registro, tengo otra opción. Puede que, bueno, tenga tan mala suerte que no tengo internet, que estoy lejos, pero puedo tener una dirección regional de trabajo, porque SUNAFIN no hay. Y la norma dice, la empresa puede comunicar dentro de las 24 horas a la Dirección Regional de Trabajo o al Ministerio de Trabajo. Entonces, yo tengo un accidente de trabajo, por decir, en la selva, en Satipo, que tengo que ir, una zona de trabajo que hay, y comunico, señores, he tenido un accidente, tal, y pongo el nombre del accidentado, la empresa, y con esa comunicación yo puedo suplir, o la mando por correo electrónico ahora, porque ni siquiera estaba en mesas virtuales, entonces se presentaba físicamente, pero ahora puede ser virtual, pero lo presento, y eso me va a ayudar ¿a qué? A que no me infraccione. Si yo no cumplo con comunicar que ha habido un accidente seguido de muerte, tengo una infracción y una multa insubsanable, pero no por un trabajador. Si yo tengo 1000 trabajadores, me van a infraccionar por 1000 trabajadores. O sea, solo por no haber comunicado de esa muerte, tengo que pagar por el total de trabajadores que está en mi planilla, ¿no? Entonces, eso hay que cuidar. Ahora, otro hecho, que los que puedan trabajar, por ejemplo, con contratas, ¿no? Por decir, Volcán, compañía minera, tiene varios contratistas que laboran en sus unidades. Y uno de ellos tiene un accidente fatal y no lo comunica. Pero la norma dice el empleado, la empresa. Entonces, como está dentro de la empresa, quien tiene la obligación es Volcán. Volcán tiene que comunicar de ese accidente, pero ¿quién tiene que? Porque como está dentro de su empresa, de su centro de trabajo, dice dentro del centro de trabajo, la comunicación, es quien tiene que notificar. Muchos dicen, no, pero si es el contratista. No. Y por eso es que los infracciona. O sea, un hecho claro es, yo he tenido un proceso en Hidroandina, es en Trujillo. Nosotros, inmediatamente, yo lo primero que le dije, ya, ingeniero, comunicamos, pero estaban lejos en Piura, estaban lejos de Piura y no tenían acceso al internet. Digo, ya, vamos a presentar a la dirección de trabajo de Piura. Ya se pasó la hora. Le digo, 8 en punto, el accidente fue a las 9:05, creo.
tiene que estar a primera hora ahí, la persona con la carta. Y así fue, 8:30 que abrió, estaba presentando la comunicación del accidente. Cuando hemos ido ya con las investigaciones, hemos estado en la etapa y nos pidieron, nosotros comunicaron, y Hidrandina nos pide a nosotros la comunicación. Digo, ¿por qué? Y ellos no habían hecho esa comunicación. Y ellos los han infraccionado por el total de los trabajadores de Hidrandina. Porque ellos le dijeron, acá es el centro de trabajo. El centro de trabajo son ustedes, ellos son los contratistas, pero el accidente fue en el centro de trabajo. Entonces, esas cosas que con la experiencia uno va adquiriendo y a veces tú lees la normativa y dices, pero el contratista es responsable. No, es el usuario el que tiene que ser. De preferencia los dos, ¿no? Es mejor hacerlo también el contratista. ¿En qué más se actúa de manera prioritaria? Verificación de hechos por despidos arbitrarios. Los despidos arbitrarios que se siguen dando y se dan a diario están siendo materia de inspección, pero también pueden ser realizadas por la policía, ¿no? Y se manda un oficio a la policía para que la policía pueda verificar si ha habido o no un despido arbitrario, ¿no? Y un despido arbitrario se constituye cuando no ha habido un debido procedimiento de despido. O sea, muchos dicen, es un despido arbitrario, pero si van, es un término de contrato. Se acabó tu contrato y no te renovaron. Y el despido arbitrario lo tendrás que probar pues ante el juzgado. Pero el despido arbitrario es cuando yo te digo, ¿sabes qué? Yo ya no, yo ya no quiero trabajar contigo hasta acá nada más porque tú no tienes un contrato a plazo fijo, sino tienes un contrato indeterminado, o otros le dicen, toma tu sueldo, tienes derecho a tus 12 sueldos y chao, ¿no? Pero yo no quiero esos 12 sueldos, yo quiero seguir trabajando. Entonces voy a verificar. O sea, hay cosas que son. El despido arbitrario es cuando no haya el procedimiento de despido. ¿Cuál es el procedimiento de despido? Si yo encuentro una falta grave con mi trabajador, le tengo que comunicar y decir, señor, usted ha cometido esta falta grave, está en el artículo 25 del decreto supremo 0397, hay de la A a la F las faltas, abandono de trabajo, incumplimiento de obligaciones laborales, reglamento interno de trabajo, son varias, ¿no? Entonces yo tengo que mandarle decir, haz el descargo porque tú no has cumplido esto. 6 días te doy para que tú hagas tu descargo, te exonero de venir a trabajar y también te exonero de continuar hasta que dure el procedimiento. El procedimiento tiene que durar 6 días más por lo menos, porque yo tengo que, recibido tu descargo, decir, sí, realmente has hecho el descargo, entonces ahí queda o te puedo sancionar con una suspensión, una llamada de atención. O que si la falta es grave, te voy a decir, no, acá terminó la relación laboral. Si no has seguido ese procedimiento de despido por falta grave y simplemente le dices chao, es un despido arbitrario. Pero muchas veces dicen, no, pero yo tengo mi contrato, me han contratado, yo sigo mi contrato y se ha terminado mi contrato, pero para mí es un despido y voy y pido la visita de la inspección. Entonces, eso es lo que tiene que identificar y calificar el inspector de trabajo, ¿no? Otro hecho de manera prioritaria que ha estado en el marco del COVID es la verificación de hechos por suspensión perfecta de labores. Entonces, se ha hecho la suspensión perfecta de labores, se ha emitido la resolución y no están cumpliendo con el pago de los reintegros que se ha dado, ¿no? Está ordenado, porque se ha declarado improcedente, tienes que pagar todo lo que no le has pagado al trabajador, le tienes que pagar. Si no se cumple, hay una inspección, ¿no? Otro hecho prioritario es liquidación o pagos de beneficios sociales. Como les digo, no están pagando bajo la pandemia o todo ello y tienen que solicitar la inspección, entonces se notifica para ver el pago de beneficios. Pago de remuneraciones igualmente y aplicación de trabajo remoto en trabajadores de grupo de riesgo. Entonces, los trabajadores de grupo de riesgo, que ya sabemos que en el inicio eran mayores hasta 60 años, los que tienen comorbilidad, hipertensión, obesidad, diabetes y las embarazadas eran, ¿no? Esa era la etapa de los de riesgo. Luego se modificó y salió a partir de los 65 años. Entonces, esas personas que tienen riesgo y que que ha sido materia de evaluación médica, que te ha demostrado el trabajador, que tienen que hacer trabajo remoto. Hay trabajo remoto, muchos no tienen para hacer trabajo remoto, entonces les están dando licencia, están dando vacaciones y ya no saben qué dar realmente, ¿no? Pero hay otros que teniendo que hacer trabajo remoto y son de riesgo, los obligan a ir. Entonces ahí cabe la inspección, ¿no? Acciones previas.
La autoridad inspectiva de trabajo puede realizar acciones previas al inicio de las actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias mediante el uso de tecnologías cuando se disponga de información que evidencien presuntos incumplimientos y sea posible su subsanación o corrección inmediata. No sé si a ustedes, pero en muchas empresas les han ido llegando cartas, ¿no? Cartas donde les dice que demuestre, como si fuese una orden de inspección, le dice, demuestre esto, entonces usted le manda el descargo, la autoridad revisa y dice, sí, está bien, y archiva, entonces ya no genera orden de inspección. Pero si va y le dice, envíeme esto y evidencia que hay infracción, entonces la autoridad inspectiva de trabajo va a generar la orden de inspección. O sea, están generando, para no hacer un operativo, o sea, yo tengo que hacer un operativo por CTS. Entonces te digo, mándame tus depósitos de CTS, ya te mando. Pero si no mando, o te mando que no he realizado por el tema de la pandemia, por no sé cuánto, entonces te genero una orden de inspección en base a la evaluación de los requerimientos realizados, ¿no? O si los empleadores no presentaron el descargo. La verificación de aprobación e implementación del plan de vigilancia y demás serán realizadas mediante acciones previas, privilegiando a las empresas que reinicien actividades económicas autorizadas y registradas en el SID-COVID. El SID-COVID, como les vuelvo a decir, es un sistema que ahora está siendo manejado por el CENSOPAS, que es MINSA quien tiene el ente rector. El origen de las actuaciones inspectivas, ¿no? Entonces, estas que son de investigación se originan de manera excepcional en el día de recibida la orden de inspección, salvo caso o fuerza mayor, ¿no? Los inspectores deben iniciar sus actuaciones. Los inspectores tienen 10 días para iniciar sus acciones. Cuando a ellos les llega una orden de inspección y les dicen tienen que investigar, ellos tienen 10 días hábiles para iniciar sus actuaciones inspectivas. Si ellos no inician dentro de esos 10 días, ellos tienen sanciones. Ahora lo están iniciando usando la casilla electrónica, porque lo dice la ley. Cuando en el ámbito territorial en que corresponde realizar actuaciones inspectivas se detecta o reporta casos de COVID-19, se debe evaluar, 1, la materia objeto de fiscalización, el aforo del centro de trabajo, sus instalaciones, las probabilidades de riesgo que representa el centro de trabajo, sus instalaciones para el personal inspectivo, las características de la actividad principal que se ejecutan en el centro de trabajo. Entonces, tiene que haber todo ese entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas las entidades del Estado normalmente no están trabajando están haciendo trabajo remoto, porque es el lugar donde hay concurrencia de personas, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial te atiende de 8:30 a 2 para recibir previa cita documentos, porque todo tiene que ser virtual. Pero tienes dificultades, porque si tienes que mandar un zip que pesa no sé cuánto y no puedes subirlo, tienes que estar cortando porque o tienen un sistema que se llama OCR, que es un sistema que te baja la imagen y es la única forma que puede entregar. Tienes hasta 30 para subir en un solo anexo. Es un tema, pero bien difícil para todos. No todos los colegas que son abogados a veces tienen las facilidades de poder atender a ello. Es toda una inversión como deberían los colegios profesionales preocuparse a nivel nacional, ¿no? De poder actuar porque no saben cómo ingresar muchos, inclusive otros que no manejan la tecnología, cómo ingresar un escrito, ¿no? Y también igual en SUNAFIR y en todas las entidades donde está. Actuaciones inspectivas de investigación, sigue. Las actuaciones inspectivas pueden desarrollarse mediante visitas a los centros y lugares de trabajo en coordinación con el Ministerio de Salud y la presencia de los empleadores, ¿no? O sea, para ver, porque si viene un inspector de trabajo, lo primero que yo como empresa, ¿qué te voy a pedir? Tu prueba, porque yo acá mira mi plan, yo tengo todos los meses, acá a los trabajadores les tomo su prueba, su muestra, y también que no vaya a ser que venga y me diga luego de que cuando vino acá se infectó, entonces te están pidiendo, como cuando en el SSTR te dicen, si no tienes tu SSTR no ingresas ni al inspector, ingresa a la empresa. Igualmente ahora muchas empresas están pidiendo sus pruebas, ¿no? Las pruebas que se tienen que tomar para ver si realmente tiene o no tienen el COVID o ya han pasado, pero el tema que hay que coordinarlo con el Ministerio de Salud y los empleadores que muchas veces piden eso como requisito porque está en su protocolo, porque lo han establecido así para su plan de SID-COVID han puesto que tiene que tener, el proveedor tiene que tener
tal seguridad, tal esto, y tienes, entonces, si su empresa dice eso, tienes que ver. Y los inspectores también tendrían que cumplir eso, ¿no? En las actuaciones inspectivas originadas por denuncia y cuando el inspector lo considere, toma contacto con el denunciante a fin de obtener mayor información. Normalmente antes iba el denunciante, ¿no? Ahora, bueno, es por vía telefónica, vía videollamadas, se comunicará al inspector y le tomará contacto para ver cuál es el origen de la denuncia, ¿no? La documentación que se requiere al empleador debe estar vinculada con las materias objeto de orden de inspección. O sea, lo que le voy a pedir a la empresa tiene que estar en el marco de la orden de inspección. No le voy a pedir lo que yo quiero, sino lo que dice la orden. Los empleadores incurrirán en infracción muy grave si operan pese a no encontrarse dentro de las actividades exceptuadas. O sea, hay empresas que ya les ponen no están permitidas, bueno, que ahora todas están permitidas, pero deberían ahorita, creo, pensar bien. Bueno, es un tema personal, ya no. Modalidad de actuación inspectiva. Las modalidades son requerimiento de información. O sea, en el marco ahora del COVID, ya no es un requerimiento de comparecencia, es un requerimiento de información, ¿no? Y esto se estaba haciendo vía correo electrónico, pero la empresa veía que eres una firma y no te contestaba porque tenía que mandarte 2 veces y decir, fírmame un cargo que has recibido y apertura y dime que sí para yo dar, pero si no, no te podía multar. Entonces muchos que ya sabían el truco no contestaban, ¿no? Entonces, no podías, y tenía el inspector que ir y decir, señor, he venido acá, y con más ganas venía y te decía, me has hecho, no me has contestado. Entonces, ahora ya se implementaba a partir de enero todo por la casilla electrónica. O sea, ustedes, si son empleadores, si son asesores, si son personas que están en el marco de atender los requerimientos, tienen que revisar diario la casilla electrónica de la empresa. Diario, porque todos los días están llegando ahora los requerimientos. Y solamente con llegar y no has contestado, ya se da lo que habíamos hablado de la infracción a la labor inspectiva, que es la inasistencia, se va a dar en esa etapa, ¿no? Entonces, o la obstrucción, no sé cómo lo van a calificar, eso no sabemos, pero ya estamos ante ello con la casilla electrónica. Y la ley lo dice, que tiene que ser electrónicamente, ¿no? Las modalidades son las visitas de inspección a los centros de trabajo y lugares de trabajo. Pueden ser comparecencia virtual o presencial, o sea, virtualmente también pueden ser o presencialmente. La comprobación de datos o antecedentes que obren en base de datos que obran en el sector público. No puedo buscar y cruzar información. Cualquiera sea la modalidad en que se inician las actuaciones inspectivas, estas pueden proseguir o completarse con otras u otras formas de actuación definidas en la Ley General de Inspección de Trabajo, ¿no? La visita inspectiva. ¿Qué es la visita inspectiva? La visita inspectiva, los inspectores están facultados a entrar libremente a cualquier hora del día o de la noche sin previo aviso al establecimiento o lugar de inspección. El inspector procura hacerse acompañar por los trabajadores, sus representantes, por los peritos técnicos, autoridades del PNP, MINSA, cuando sea competente, ¿no? O sea, porque si es una denuncia por un sindicato, pues tiene que estar. Bueno, muchas veces hay visitas inspectivas que son de carácter reservado. O sea, yo no doy mi nombre y el inspector tenía que identificar hasta buscar. Ahora ya no se da ese caso porque ahora tienes que denunciar con tu nombre porque el inspector no está haciendo visitas con reserva de identidad. Las comparecencias. La comparecencia es la exigencia requerida por el inspector al empleador para presentarse en la oficina pública que éste señale y aportar la documentación o efectuar las aclaraciones pertinentes. Puede llevarse a cabo a través de uso de tecnologías. Miren, no todas se están haciendo virtuales. Yo he tenido ya 2 notificaciones y he tenido que llevar los documentos en forma presencial. O sea, vas con todos los protocolos, tienes que esperar, ¿no? Y todo ello, pero tienes que ir. O sea, te están citando algunos inspectores para verificar ello, ¿no? En las comparecencias se notifica el inicio de la investigación inspectiva a través de la casilla electrónica del empleador, que es lo que ahora se está dando, ¿no? Medidas inspectivas. Cuando se advierte la comisión de infracciones, los inspectores emiten medidas de advertencia, requerimiento, paralización o prohibición de trabajos o tareas, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales, ¿no?
O sea, el inspector dice, oye, acá un momentito, acá tienes este error, lo puedes corregir, ya, hazlo así y me presentas esto, ¿no? Y te presenta. El requerimiento es, un momentito, tú ya has infraccionado, acá lo único que queda es que tú pagues el mes de tal, la gratificación, todo, te doy hasta tal día, ese es el requerimiento. Y tienes que demostrarme. ¿Cómo vas a demostrar? Cuando contestes virtualmente y me demuestres que has pagado, que has depositado, porque yo voy a comunicarme con el trabajador, y decir, ¿es cierto o no es cierto? ¿No? Pues no solamente que el empleador lo presente. Paralización o prohibición, en el caso de que haya afectación o riesgo en el trabajo, ¿no? Entonces, estos son los procedimientos que se están dando en el marco del COVID. Como ustedes pueden ver, el procedimiento es el mismo, pero se están dando dentro de la tecnología y de una normativa a fin de cautelar pues la salud de los inspectores y de la población también que está en esa etapa. Vamos a ver si tenemos preguntas. A ver. ¿Se puede solicitar al trabajador como requisito de trabajo que se haga o muestra constancia de no estar contagiado con el SARS-CoV-2 o que si se infecta el empleador le puede despedir diciendo que no se ha cuidado o ha seguido los protocolos de la empresa para ello? Algunas empresas están pidiendo que se hagan porque tienen el temor y si no han puesto en su plan COVID, lo podrían poner como requisito a pesar que podría ser una discriminación, ¿no? O sea, personalmente es un derecho del empleador porque no solamente es cautelar la salud de él, sino la salud de todos sus trabajadores, ¿no? Entonces, siempre es bueno eso, ver en qué etapa están, cómo están entrando, para garantizar, porque es un riesgo bien alto ahorita, ¿no? Y ahora dice, o que si se infecta el empleador, lo puede despedir aduciendo que no se ha cuidado. No lo puede despedir. No, si se infecta, le tiene que dar el descanso, le tiene que dar los 14 días, y para ello tiene que darle la etapa que da un descanso. Ahora ya hay una atención y están dando descansos médicos a efectos de que el seguro les coberture un subsidio por COVID, que ahora me parece que no han suspendido, pero se está reconociendo ese subsidio, y tienen que tener el descanso, no los pueden despedir porque sería una discriminación al despedirlos, ¿no? Ahora, si no se seguido los protocolos de la empresa, pues es un tema tan difícil ahora si has sido en la empresa o sido fuera, porque no sabes de dónde tú te puedes tener contagio, eso es totalmente imprevisible, ¿no? A ver, dice, mi pregunta es, ¿qué infracciones le pueden caer a una empresa que no tomó medidas preventivas contra el COVID? Dentro del tema de seguridad y salud establecen y hay una modificación en el reglamento. Si no se ha cumplido el plan COVID, hay multas leves, graves, eso lo están calificando en el reglamento, ¿no? Hay el reglamento de inspección, sí, multa porque no se ha cumplido o no se está cumpliendo. Ahora, había una resolución ministerial, la 488 de MINSA, que estableció quiénes estaban en el plan COVID, ¿no? Quiénes tenían. Las personas naturales no entraban, pero se ha modificado, si no me equivoco, ya no tengo el nombre de la 72, 722, no recuerdo la resolución ministerial que ha modificado la 488. En este caso, ahora sí, todas personas que son empresas naturales o jurídicas, tienen que tener la comunicación del plan COVID, es decir, tienen que cumplir las obligaciones, capacitar a sus trabajadores en el uso de mascarillas, en el uso del alcohol, en el uso del lavado de manos, y bueno, de preferencia dar pues el apoyo para que sean protegidos sobre ello, ¿no? El subsidio lo dan solamente para los que están en planilla. El tema de los que están como locadores, lastimosamente no cobertura los subsidios, ¿no? Si un trabajador se infecta, no necesariamente por las labores de la empresa tiene el deber de hacer la prueba molecular o es pagada por el trabajador. La empresa no tiene obligación de hacer ninguna prueba de menos molecular, salvo que haya un acuerdo, un convenio de repente entre la empresa y el trabajador, ¿no? Eso es decisión de la empresa. Luis Ruiz me dice la resolución 972, gracias. Ok. No sé si tenemos más preguntas o si está claro o necesitan algo más para poder ver el tema.
A ver. Yo tengo acá una anterior diapositiva. A ver. No, esta no es. Esto es un cuadrito que lo podemos... ¿Lo están viendo? ¿Se puede ver? ¿Sí, no? Ya. A ver, vamos a utilizar algo que tenemos de Sunafil, sobre todo en este tema de las tablas de multas, pero esta tabla no está actualizada. Esto es lo que quiero ver. Ya. Existe una tabla de multas que ahora hay una modificación porque también, y se tiene que tener esta tabla de multas, establece cómo se sanciona, ¿no? Si hay un acta de infracción, el acta tiene que ver, identificar primero en la toma de datos, cuando hay una toma de datos, y ahí dice empresa, ¿no? Se encuentra en microempresa. Si la empresa es una microempresa, tenemos que determinar que las microempresas no tienen obligaciones de pago de CTS, no tienen obligaciones de pago de gratificaciones, solamente pagan 15 días de vacaciones, ¿no? Entonces, en el marco de esa normativa, si se hace una inspección a una microempresa, el incumplimiento de las normas sociolaborales de seguridad y salud en el trabajo van a ser en el marco de esa normativa que tú eres microempresa. Para eso, ¿quién lo va a identificar? El inspector de trabajo, cuando realice la fiscalización, en la primera etapa, donde están sus datos generales y verifica los datos, tiene que buscar a la empresa, tiene que identificar a la empresa, si se encuentra en microempresa, ¿no? Y la infracción y la calificación, inclusive también ya en la etapa de la comparecencia, la empresa le dirá, momentito, yo no soy un régimen general, si el trabajador ha denunciado que no le he pagado gratificaciones desde que ingresó a trabajar, que no le he pagado CTS, no le he depositado, miren, acá está mi registro, yo tengo el registro REMIPE, soy microempresa, ¿no? Y soy microempresa, no tengo esa obligación. Entonces, pero sin embargo, de repente hay infracciones que están pendientes de resolver, que no ha cumplido la empresa. Entonces, el inspector va a tener que calificar esas infracciones de acuerdo a microempresa. Entonces, ahí la infracción es mucho menor comparado a un régimen general, ¿no? Entonces, las infracciones van a ser de acuerdo. ¿Por qué? Porque se va a tomar infracciones, todas tienen leves, todas las infracciones son leves, graves, muy graves, para todos, para microempresa, pequeña empresa, o sea, la norma no cambia, solamente el monto de la infracción, ¿no? Entonces, acá se tiene el número de trabajadores afectados, ¿no? Que se tiene que tomar en cuenta, y estos montos son base al cálculo de la UIT de la fecha de que se afectó. Entonces, se toma en cuenta el monto de la UIT vigente, y se calcula, ¿no? Infracciones leves. Leves, por ejemplo, no entrega de boleta de pago, ya. Como muy dentro de las graves, el registro de control de asistencia. ¿Cuántos trabajadores afectados? Pueden haber 4 o 5. Entonces se va haciendo el cálculo y eso va sumando para que saquen el acta de infracción, ¿no? Entonces, en pequeña empresa también tiene lo mismo. Entonces varían, como ustedes pueden ver, varían los montos, ¿no? Entonces, la gravedad de la infracción. Entonces, acá la gravedad es diferente. Y en microempresa, ¿qué hay? En pequeña empresa, las obligaciones laborales son el 50% de CTS, 50% de gratificación y vacaciones también 15 días, ¿no? Entonces, son forma de pago de las obligaciones laborales que tiene toda empresa. Y se calificará de acuerdo a esta tabla que está acá,
en la cual porcentualmente en base a la UIT vigente. Entonces, acá no MIPE. ¿Qué es la no MIPE? La no MIPE son las empresas del régimen general, si le queremos decir. O sea, las empresas que tienen la obligación de pagar todo. Ahora de repente hay unas empresas que son chiquitas, pues no tienen 10 trabajadores, sus ventas son mínimas, pero no se acogió al REMIPE, pues entonces tiene que pagar en el régimen general, por desconocimiento, por falta de orientación del contador, porque es importante acá el contador que le oriente, que tenía que acogerse a hacer microempresa o pequeña empresa y poder bajar sus costos para eso era. La finalidad de la creación de la microempresa fue justo para formalizar a los trabajadores, para que estén en planilla, ¿no? Y se les dio esa opción de pagar menos, pero que estén en planilla. Entonces, pero si una empresa es chiquita, dice, pero yo soy una microempresa, pero ¿dónde está tu registro? No tengo. Entonces, estás en el régimen general y tienes que pagar todas las obligaciones. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿El inspector que le vaya a ir a fiscalizar? No, la misma empresa o el contador o el asesor que no lo orientó cómo debería adecuarse, ¿no? Para ver sus costos. Entonces acá tenemos el no MIPE, que son el régimen general. Entonces estamos acá también, número de trabajos afectados. Acá ya son, ¿por qué acá? Porque acá la microempresa te habla de uno de 10 y más hasta 50 trabajadores. El número de pequeña empresa es ahora hasta 100 trabajadores. Y en el régimen general, pues ya son más de 100 hasta 1000 o más trabajadores, ¿no? Por eso se califican también por número de trabajadores, las tablas multas. O sea, quienes son MIPES, no solamente por el número de trabajadores, sino también acá no está, pero se hace por el nivel de ventas anual, ¿no? Pero esto es lo que rige. Tabla de multas, número de trabajadores afectados, ¿no? La gravedad de la infracción. Por ejemplo, estos son con anterior, y se pone, se califica. Y cuando ustedes van a ver una multa yo he visto de una empresa y le dicen, pero le ponen una multa, le digo, son 4.500. Ya, pues usted está pagando 4.500 porque es microempresa, pero realmente ya se había pasado, ya debería estar en régimen general porque sus ventas son mayores. Ya, pague la multa, le digo. Porque si le están cobrando como microempresa, pague la multa porque... Entonces, de acuerdo a la gravedad, mira, este es de microempresa, pequeña empresa, por el número de trabajadores afectados, acá está, y número de trabajadores afectados en otros, ¿no? Ahora, ¿qué faltas administrativas hay para los funcionarios? Entonces, los inspectores tienen que cumplir, o sea, no cumplir justificadamente con el plazo establecido para cada procedimiento. Cuando hemos visto las anteriores diapositivas, hemos hablado de los plazos. El inspector tiene que cumplir sus plazos. La autoridad instructora tiene que cumplir los plazos. La resolutiva tiene que cumplir. El intendente igual. O sea, todos tienen y todos son posibles de sanción. Si yo no he cumplido con eso, puedo ser investigado, puedo ser sancionado, puedo ser amonestado, hasta destituido, si es recurrente, ¿no? Entonces, esto es ahí. Exigir a los administrados la presentación de documentos prohibidos de solicitar. O sea, yo no le puedo decir, por ejemplo, hay un tema de una denuncia por un tema de salud, ¿no? Yo no le puedo decir, presénteme su evaluación, la evaluación ocupacional de tal persona. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque las evaluaciones ocupacionales o las evaluaciones médicas son personales, son de reserva. El único que puede autorizar el uso de una evaluación médica o de un informe médico es el propio trabajador. No se puede usar, ni siquiera en un proceso judicial puedes tú usar esa evaluación médica. Tendrás que pedirle al juez que le pida, que oficie, que lo presente. Pero si tú lo presentas, estás vulnerando su libertad personal a la persona. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces no puedes decir, ya, entonces preséntame. No. Entonces hay documentos que son de totalmente carácter reservado, ¿no? Dice, no puede, nuevas faltas, suspender la admisión o trámite de solicitudes de los administrados por cualquier razón, ¿no? Entonces, tú pides a ellos y dicen, no, falta esto, falta el otro, y te van poniendo peros. ¿Por qué? Porque no quieren hacer su trabajo, es también pasible de sanción, ¿no? Ahora, se prohíbe a la administración solicitar documentos que la entidad solicitante genera o posee como producto del ejercicio de funciones. Si yo puedo ingresar al sistema y ver, tengo que actuar porque es una investigación que yo la tengo que hacer.
o tengo que pedir por más, no le puedo pedir al administrado o al que está denunciando, ¿no? Documentos expedidos por la misma entidad o por otras entidades públicas, en cuyo caso corresponde la propia entidad a recabarlas directamente, ¿no? Entonces, eso se prohíbe pedir. Y acá estamos con lo que ya habíamos visto, la actuación inspectiva. Lo podemos repasar, que es un tema muy importante porque esto va a ser para ustedes lo que tiene que ver cómo solicitar una inspección. La denuncia puede ser presentada por trabajadores, organizaciones sindicales, cualquier persona que conozca algún incumplimiento laboral, autoridad del sector público y jurisdiccional, ¿no? ¿Qué debe contener? Nombre, DNI, ¿no? Documento, pruebas, boletas, descripción de los hechos que ocasionen la denuncia. O sea, no existen depósitos de CTS, existe observación a ello, o sea, tiene una descripción de los hechos, ¿no? Luego, el número de RUC, razón social de la empresa. Siempre eso es importante. Para identificar, y ahora con la casilla electrónica con mayor razón. Y a mí se parte de SUNAFIL, ahora las denuncias son virtuales también, ¿no? Todas. Entonces, la orden de inspección, ¿qué va a generar? La orden de inspección va a generar designación del inspector, ¿no? Se va a designar al inspector que realiza la actuación inspectivas, y como ya les he dicho, el inspector no va a poder ser cambiado salvo que haya mandato para cambio por hechos fortuitos o porque hay otros temas, pero no pueden ser cambiados inopinadamente, tienen que ser notificados y tiene que tener la orden de inspección, las materias a inspeccionar, ¿no? Y el plazo a observar. Como les digo, los plazos son importantes porque si en todo caso hay infracción a esa, ya, a ver. ¿Qué más tenemos? Designación del inspector. Recibida la orden de inspección, como les digo, acá tienen 10 días hábiles para iniciar la actuación inspectiva. En caso de despido arbitrario, accidente de trabajo, huelga, cierre de centro de trabajo, terminación colectiva de los contratos de trabajo y otras materias que requieren inmediata intervención, se inicia en el día de recibida la orden de inspección. O sea, el despido arbitrario es inmediato porque tienes 30 días para accionar, ¿no? Judicialmente. Y hay que verificar si hay o no hay esto. El accidente de trabajo es inmediato, porque no puedes tú pasar muchos días porque hay que ir al lugar de los hechos y identificar cómo ha sido el accidente, porque te pueden contar cuentos en el llenado del registro, pero el inspector tiene que identificar eso. Las huelgas, cuando hay un proceso de huelga, el procedimiento es comunicar a tu empleador, esos son los sindicatos que van a realizar una huelga, y la ejecución, el inicio de la huelga, ¿no? Entonces, el inspector va a ir a verificar si se materializó o no se materializó la huelga. Ese es su trabajo. Como ahora, ¿quién verifica eso? El procedimiento de la huelga no lo hace SUNAFIL. El procedimiento de la huelga está en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene que solicitar inmediatamente a SUNAFIL que con un inspector mandar su documento a SUNAFIL y decir, tiene que realizar estas actuaciones inspectivas y son inmediatas. O sea, por el caso de huelga, ¿no? Para ver si es ilegal o ilegal, porque tiene que resolver la ilegalidad de la huelga el inspector, la autoridad de trabajo. El cierre de centro de labores. Existe una normativa donde dice cuando de repente la empresa cerró intempestivamente y no hay nada y se desapareció. Entonces, va y piden que se verifique el cierre de centro de trabajo. Con esa verificación de cierre, los trabajadores tienen la opción de realizar una denuncia, una demanda laboral para buscar embargar los bienes. Es la única forma de actuar inmediatamente por el cierre de centro de trabajo, pero previa inspección, ¿no? Previa inspección previa inspección previo informe me fue. Previo informe del inspector. El inspector de trabajo tiene que cumplir el apoyo ya ahora SUNAFIL. Anteriormente estaba dentro del Ministerio de Trabajo y era más fácil atender, ¿no? O sea, tú tenías
Inmediatamente derivabas al inspector, ahora tienes que mandarlo a SUNAFIL para que SUNAFIL programe la inspección, pero ya es responsabilidad de SUNAFIL si no lo hace inmediatamente, porque la autoridad dirá, no he resuelto porque no me devolvieron el expediente de forma inmediata. Actuaciones inspectivas. Las actuaciones inspectivas se realizan en las visitas de centro, con comparecencias, comprobación de datos, que es importante, y las de consulta o asesoramiento técnico que pueden hacer, por ejemplo, a otras entidades, ¿no? O a otras oficinas para ver, ¿no? Y estas se determinan para poder investigar bien el tema, ¿no? Al final de la inspección se tiene finalizar las actuaciones de investigación, el inspector de trabajo puede emitir informe, como ya lo hemos dicho, si no hay faltas, no hay infracciones, y el acta de infracción. Entonces, esas son las actuaciones inspectivas que ya la habíamos visto, ¿no? Y el procedimiento sancionador igualmente ya lo hemos visto, tiene su imputación de cargos, su notificación del sujeto responsable, 5 días, sus acciones de instrucción, sus 10 días para resolver, pasarlo nuevamente a la final de la instrucción y notificar el informe final, ¿no? Por parte del acto de la entidad resolutoria, para sacar la resolución de primera instancia. Acá están los recursos de impugnación y los recursos que ahora permiten ir hasta la tercera instancia, que es el recurso de revisión. Vamos a ver si tenemos preguntas. A ver, Ricardo dice, si al momento del fin de contrato del trabajador no se le liquida por motivos de que se ausentó en las fechas en las que el COVID estaba en alza, pero le dije a su jefe que no iría y no era obligatorio, pero al momento del fin de su, no le entiendo. No entiendo tu pregunta. A ver. Dice, si al momento del fin de contrato de trabajo no se le liquida por motivos de que se ausentó en la fecha de que el COVID estaba en alza, la obligación era de que tenía que depositarle la liquidación. Existe un decreto legislativo, el 1499, que ahora permite las comunicaciones virtuales. Por lo tanto, yo puedo decirle al trabajador, o el trabajador le puede decir, señor, pague mi liquidación y yo le doy por aceptado cuando me muestre la liquidación o me deposite y es válida la firma, ¿no? Pero acá dice, al momento del fin de contrato, la de recursos humanos le dice que la empresa no va a depositar su liquidación porque los días que ausentó, esos días se cobra la empresa. Mi pregunta es, ¿eso está permitido? No sé si me informó nada. Lo que pasa es que, a ver, en el marco del COVID, ¿qué pasó? Se suspendió las actividades, pero les dieron una licencia con goce de remuneración, pero al final no ejecutaron no trabajaron, y al no haber trabajo, no ha habido todo trabajo tiene una remuneración. Entonces, ¿qué podría ser? Pasado a cuenta de vacaciones o descontado de su pago, ¿no? Entonces, sí es lo que ha pasado eso. ¿Las microempresas pueden contratar por la modalidad de locación de servicios? No. Ninguna empresa, ni microempresa, ni régimen general, ni pequeña empresa tiene que contratar por locación de servicios. La locación de servicios es una simulación del derecho, y la simulación al final te sale más caro, porque si tú demuestras que tu trabajo es permanente y eres locador, tendrás que pagar a ese trabajador luego CTS, gratificaciones y todos los derechos. Si está en microempresa, le pagarás por lo menos los 15 días de vacaciones que no le has pagado, ¿no? Pero no puedes tú simular eso. He visto casos en que muchas empresas a sus trabajadores no les dan mascarillas KN95, eso está reglamentado. No existe obligación de entregarles mascarillas de KN15, existe darles materiales de protección, de repente caretas u otro, o darle a diario las mascarillas. Muchos dan diario, les dan una mascarilla al ingreso y se retiran, y los trabajadores
tienen de repente una personal y se la ponen encima o se van a su casa con ella, pero no existe ninguna obligación de darle KN5, en 95, a no ser que sea un convenio que tengan, ¿no? A ver, no sé si tenemos más preguntas. Creo que ya no hay ninguna. Bueno, acá la norma que modificó y que entró en aplicación la Ley General de Inspección para cuando, como yo les había explicado, la Ley 28806 tenía una normativa de plazos, 3 días para apelación y todo. Entonces, con el decreto legislativo 1272 se implementa ya la aplicación de la Ley General de Procedimiento Administrativo General. Entonces, ahí nace y los inspectores son esencia del inspectivo laboral. Y se modifica en cuanto al procedimiento sancionador, ¿no? Entonces ahí se establece cómo se implementa el procedimiento sancionador, porque hasta anteriormente a este decreto legislativo 1272, el procedimiento era diferente, o sea, era una etapa de solamente se aplicaban las órdenes, se emitía el acta, se daba 15 días, que decía la Ley General de Inspección, y después de los 15 días salía la resolución de multa, ¿no? Con el decreto legislativo 1272 se cambia el procedimiento y nace la autoridad instructora, la resolutiva y todas las que hemos podido ser materia de este análisis, ¿no? No sé si tenemos más preguntas, porque ahora ya vamos a entrar a más preguntas para poder ver si hay algunas otras preguntas sobre este tema del procedimiento sancionador, o tienen otra consulta para poder orientarlos de repente. A ver, acá hay una más, creo. Dice: un trabajador contratado durante más de 2 años en un municipio en la misma función o la modalidad de erogación de servicio puede reclamarse el contrato en planilla. A ver. Bueno, ahora nuevamente con la de... A ver, vamos a ver qué pasa. La alocación de servicios en la privada o en la estatal siempre es una vulneración de derechos, porque no tienes ningún beneficio. El CAS, a pesar de todos los defectos, tiene beneficios. Anteriormente no, pero se ha ido implementando. Lo único que no tiene es la permanencia, porque es temporal. Pero en los municipios, por ejemplo, no pueden ser CAS ni locadores los obreros, los obreros municipales. Ellos tienen que ser, obligatoriamente tienen que ser régimen de la actividad privada, ya, porque eso lo señala. Y en el municipio puede ser locador con 1 año, la 24041 establecía con 1 año de servicio ya puedes quedar como permanente. Eso se derogó con el decreto de urgencia 016. Sin embargo, ustedes pueden haber visto ayer, ya salió la publicación, ya se ha derogado la 014 de la 016. La 014 era que no podía haber negociación colectiva, incrementos remunerativos en el Estado, y el otro, el 016, que para poder tener acceso a la permanencia tenía que ser por concurso público de méritos. Entonces, como los CAS no son concurso público de méritos, el locador no entra por concurso de méritos, no tiene derecho. Este Congreso lo ha derogado y estamos a lo anterior, que sí tendrían derecho, pero sabemos que el gobierno está planteando una demanda ante el Tribunal Constitucional para que determine esos temas del decreto de urgencia, porque hay una carga muy alta de ingresos de trabajadores bajo el marco de la 24041, cuando realmente, personalmente, yo creo que sí debería ser meritocráticamente. Bueno, muchas gracias, ha sido un gusto poder atender a ustedes. Aprender siempre es bueno, y para mí también esto me ayuda a tener un aprendizaje
de todos los procedimientos inspectivos. A ver, acá hay una última pregunta. Dice, cuando el inspector llega a la empresa, ¿qué va a inspeccionar? Se le puede pedir la orden de inspección para que pueda ingresar como se actuaría en su caso. A ver, si el inspector llega, tienes que ingresar. No es que le tienes que pedir primero la orden, tienes que ingresar. Una vez que ya ingrese, te va a dar la orden de inspección. Ahí tú vas a verificar qué es lo que se va a inspeccionar. Tiene que tener, le dices, a mí me da la orden de inspección. Muchos no te quieren dar. Tú le dices, hay una orden de inspección y me tiene que ingresar la orden de inspección. Me tiene que dejar una copia porque yo no tengo la representatividad y lo tengo que designar al gerente general para que esté en la comparecencia o determine los documentos y para identificar, ¿no? Porque lo que te van a dejar es una hoja de requerimientos, nada más. Así es. Bueno, muchas gracias y bueno, mucha suerte a los que van a postular. Y bueno, creo que tienen que ver, esperemos toda esta situación pase y a cuidarse. Gracias. Buenas tardes. Gracias.